Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de Melgar. En mesa tenemos el profe Walter Riboneto junto a Bernardo Cuesta, jugador de Melgar. Empezamos con la primera pregunta, por favor. Buenas noches, por acá. John Araujo, buenas noches, profesor Walter. Buenas noches, Bernardo. Profesor, ¿qué decir del esquema inicial? Los jugadores, un esquema sorpresivo, diría yo, algo no antes visto, digamos, de esa manera. ¿Qué buscaba usted con plantear este esquema y qué buscaba con los jugadores? Porque me parecía un equipo muy ofensivo, que lamentablemente no pudo ejecutar de cara a arco, no estuvo muy fino. Y para Bernardo, un largo tiempo de que vuelves a la cancha. Sé que está molesto por el partido, por el mal resultado, pero ¿qué sientes tú de volver a jugar con Melgar nuevamente? Gracias. Bien, buenas noches para todos y todas. La verdad que primero contento, más allá del resultado fastidioso y con bronca de la forma que se da el resultado y de la manera que ayudan a los rivales grandes, ¿sí? Porque duele mucho porque nosotros trabajamos en el día a día, nos esforzamos, pero que te terminen ganando un partido de esta manera, la verdad que es lamentable, ¿sí? Preocupante por el fútbol peruano, eso es lo más que nos duele, porque en vez de mejorar y crecer, se hace cuesta arriba. Desde el juego, te lo puedo decir, a ver, todo lo que manifestamos, que trabajamos en la semana del plan de partido, funcionó, de hecho fuimos superiores contra un rival que en ningún momento encontró los pases, fuimos superiores en los posicionamientos, en las construcciones de 3-2, 2-3, en 3-2, 3-2, las bandas ocupadas con Mati por un lado y con Lauti por el otro, le hacíamos siempre el 2 contra 1. No estuvimos finos en la finalización, pero desde el juego, de principio a fin, fuimos superiores. Entonces me quedo con eso, con bronca, tristeza del resultado, porque no se puede dar de esta manera, porque hay dos penales clarísimos, que en ningún momento el VAR lo llama para verlo, o si lo llaman se hace el desentendido, y nos duele mucho, porque nos cuesta mucho a nosotros, ¿sí? Pero nadie dice nada y sigue pasando, y si pasa. Entonces a ver si en algún momento puede cambiar esto, pero nada, seguiremos trabajando, esforzándonos en el día a día, que en algún momento todas las situaciones que nosotros creamos las vamos a convertir. Hola, buenas noches a todos. Nada, contento, feliz de poder estar de nuevo dentro de una cancha después de casi 9 meses de la lesión, así que bueno, tal vez no era el regreso esperado, como se dieron las cosas, el resultado, el contexto, todo lo que se vio, lo que se vivió dentro del campo de juego. Como decía Tino, la verdad que una tristeza muy grande ver este fútbol en la decadencia que lo estamos viendo, con la gente que lo maneja, que lo preside, que dice saber y no está haciendo un análisis profundo de lo que es el fútbol peruano hoy en día. Después queremos clasificar al Mundial, queremos competir en la Libertadores, somos el país con menos minutos netos del mundo, pero nadie dice nada porque no le conviene, porque no es productivo, el rating no sirve, hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de los equipos importantes que estén arriba, eso es lo que vende. Ya lo vivimos, sabemos, somos del interior, somos de provincia, orgullosos de ser de provincia, y vamos a luchar contra todo, no nos interesa contra quién. Tenemos el camino bien marcado, tenemos los principios bien marcados, sabemos lo que somos, hacia dónde vamos, y eso nunca va a dejar de ser así. Así que empezar a rever las cosas que se están viviendo, porque este es el juego, el que más llora, más te beneficio. Lo vivimos entre semanas, lo vivimos el fin de semana pasado, y entonces siempre la misma rueda, y jajaja, jijiji, pero cada vez más bajo. Y cuando nos demos cuenta vamos a estar en un lugar que va a ser muy difícil salir, así que mi visión es que reveamos las cosas y que empezamos a decir lo que tengamos que decir, a poner lo que tengamos que poner y hacer que este fútbol vuelva a crecer, porque es lo que todos queremos y lo que todos deseamos de este humilde lugar. Profe, más allá de la molestia que mencionaba, porque el partido hoy
Melgar lo domina en gran parte del primer tiempo, sobre todo termina perdiéndolo en la forma como lo pierde con esa acción, esa intervención directa del VAR. ¿Cuál podría ser la autocrítica, más allá de esa situación puntual, del por qué Melgar hoy no puede lograr un resultado distinto, que era lo que buscaba, ¿no? Era ganar o morir en el intento? Se esfuma la posibilidad de pelear en la apertura esta noche. Bernardo, ¿cómo replantear precisamente pensando ya en lo que va a ser el clausura? Como bien mencionas, seguramente no era el regreso esperado, pero hay cosas que trabajar para apuntar ya al próximo torneo. Gracias. Nada, las situaciones que creamos, esa superioridad desde el juego, llevarlo a cabo en el arco y que podamos convertir, porque las situaciones las creamos y no estuvimos finos en la finalización, pero de superioridad en todo sentido, desde la intensidad, desde el funcionamiento, ¿sí? Y un equipo como Alianza que te puede ganar con algunas individualidades, pero satisfechos porque nosotros el plan de partido había sido ese y funcionó, ¿sí? Pero después duele lo otro, ¿sí? Las acciones que el arbitraje no nos genera a nosotros el positivismo para poder lograr por lo menos que vayan a ver las situaciones que competen, ¿sí? El penal de Kenji, la mano en el área en el primer tiempo. Entonces, distintas situaciones que ya nos vienen pasando hace partidos, y les duele y les molesta que Melgar pueda pelear con los grandes. 3 penales el día miércoles, un penal el día de hoy, 6 puntos en estos últimos 2 partidos a un equipo como Alianza. Entonces, pero nada, lucharemos y pelearemos hasta el final porque somos humanos y de la manera que trabajamos en algún momento va a cambiar esto. Gracias. No, bueno, esto sigue. Más allá de que quedamos por ahí fuera de la pelea, siempre es importante seguir sumando puntos para el acumulado, para el tema de las copas, para un posible playoff a fin de año, así que seguiremos de la misma manera, superándonos, siguiendo creciendo, corregir las cosas que nos han faltado y nada, siempre para adelante, que es lo que nos caracteriza, así que el día de mañana ya dar vuelta a la página y pensar en el partido con Juan Pablo. Gracias. Acá Bernardo, siempre pasa lo mismo con el arbitraje, y es algo que ya he sostenido durante los años. Melgar ha presentado diversas quejas para distintos árbitros, caso Augusto Menéndez, ahora el caso Jordi Espinosa. ¿Cómo expresarlo abiertamente, ¿no? Porque menciona que hay un silencio, entiendo, por parte de algunos medios o de las personas que dirigen el fútbol. ¿Cómo exponerlo a partir de la posición en la que se encuentra hoy Melgar, ¿no? Porque lamentablemente no se encuentra una solución. Y lo otro, ya una pregunta más deportiva, el equipo, más allá de que obviamente entiendo buscó el empate, no generó la suficiente cantidad de ocasiones en los últimos minutos. ¿Qué análisis se realiza desde el aspecto deportivo para poder buscar la igualdad? Y Bernardo, lo mismo, ¿no? Estás ya hace bastante tiempo y sabes la situación que vive Melgar y que es recurrente, ¿no? Gracias. Y todo sigue como al principio. En los años anteriores le pasaba lo mismo, cuando las reuniones a principio de año con el comité de arbitraje, que iba a cambiar, que iba a ser diferente, sigue siendo de la misma manera. No hay el camino de que funcionó en otros años sigue siendo igual. Entonces, por algo sigue pasando y nadie dice nada. Ustedes tampoco lo dicen, no se manifiestan, sí hacen análisis de un resultado, pero también tiene que ser un poquito más profundo de la parte periodística, ¿sí? Entonces, si no, todo sigue igual. Con respecto a lo último, un poco también, habíamos sido superiores constantemente, desde el principio a fin, y los últimos minutos, de lo que me puede decir, quizá nos sacó del partido ese penal, y no estuvimos finos en la otra parte, y nos dejamos llevar por eso, pero las situaciones anteriores las habíamos creado y no las convertimos. Pero si haces un análisis general del juego, de todo lo que nosotros habíamos planteado, había funcionado.
y obviamente que también los partidos se ganan con goles, pero de esta manera no, de esta manera duele mucho porque hicimos todo para ganar el partido y nos terminan perjudicando. Vamos a ir con la última pregunta luego de que pueda responder Bernie, por favor. ¿La respondo? No, bueno, a ver, nosotros también somos conscientes, tenemos cosas que corregir, que crecer, pero bueno, después en general, lamentablemente tenemos que estar hablando de esto cuando tendremos que hablar profundamente de otra cosa, del partido, pero la atención siempre se la tienen que llevar lo mismo, y ya es recurrente, y ya la verdad que cansa. Yo llevo muchísimos años acá y a mí ya nadie me puede chamullar, me puede decir que esto, que lo otro. Yo ya conozco esta historia, la viví, la sigo viviendo y la vamos a seguir viviendo si esto no cambia. Es un poco de falta de criterio, falta de capacidad, de gente que no tiene la capacidad necesaria para elegir los partidos de primera división. Es simple esto, no hay que buscar tanta vuelta. Si vos me decís, bueno, son chicos que recién están arrancando, tienen errores, pero tenemos el VAR, gastamos miles y miles de sol en VAR, ¿para qué? ¿Para tenerlo ahí y mirar en directo el partido? No, es para usarlo el VAR. La tecnología vino para ayudar, no para empeorar las cosas, pero lamentablemente no lo entendemos, no lo vemos de esa manera y bueno, siga la joda. Profesor Walter, buenas noches. Disculpen, preguntas para usted. Me gustaría que, me comente si me puede dar una autocrítica de su gestión como entrenador de todo el torneo Apertura, porque es el último partido que tenemos en casa, y cómo piensa Melgar reforzarse, si va a seguir intentando con jugadores de nacionalidad argentina para dar cara al torneo Clausura. Ante todo, a ver, este es el 16 partido de liga, tercer partido que perdemos, y muchos puntos que por detalles o accidentes que terminamos perdiendo o empatando partidos, que hoy nos posicionaría de otra manera. Sí que fuimos corrigiendo cosas, hemos mejorado muchas situaciones de juego, tenemos que seguir corrigiendo, obviamente. Esto es fútbol y todos los días tenés que trabajar y tenés que seguir pensando en lo que viene, en qué poder mejorar, en qué poder cambiar, lo bueno potenciarlo, lo que en los que estamos equivocando, mejorarlo y que no vuelva a pasar. Pero nada, seguimos peleando, seguimos luchando hasta el final, nos quedan 2 partidos todavía, y sacar la mayor cantidad de puntos posible para lo que es clausura y clasificación a las copas. Y con respecto a las incorporaciones, a reforzarse, estamos viendo ya en posiciones que nosotros vamos a necesitar con la ida de Facu Castro, pero lo más importante es que empezamos a sumar otros jugadores. En el caso de Bernie, el Chapu hoy volvió a hacer, después de la operación, minutos de fútbol. Kenji después del desgarro en la selección, seguramente no vamos a tener a Percy, pero bueno, reforzarnos vamos a reforzar y seguramente lo antes posible para la adaptación.